para que puedan ver los entrenamientos de los jugadores, dijeron. Y la gente dijo, sí, qué bueno, dijeron. El primer día compraron bastantes entradas para ver los entrenamientos de los jugadores. Y cuando ven el entrenamiento, muy bien, qué lindo, qué chala. Ya, entonces es un buen negocio, dijeron. Entonces seguiremos abriendo para que siga viendo y de paso recaudamos más fondos para poder, sustentarnos. Agarran, pasando 2 días y dicen, ya, otra vez para que vean los entrenamientos de los jugadores, pagando, entran. Y la gente entraba, pero ya no eran todos. Y pasaba 2, 3 semanas, esto no ha durado ni siquiera un mes. Al cabo de 3 semanas, seguían cobrando para ver entrenar a los jugadores y el público ya no había. 1, 2, 3, uno que otro iba a ver el entrenamiento. Si acaso no es lo mismo que pasa en una ocasión, por ejemplo, dijeron, allá en mi pueblo, dijeron, muy bien, vamos a repetir una vez más. ¿No ve que se hace esta demostración para poder aprobar las materias de educación física, las materias de música, educación musical? Se canta, se baila, se hace demostraciones, se hace saltos, se hace trampolines, se hace muchas otras cosas, ¿sí o no? En una ocasión dijeron, esto salió muy bien, porque en ese entonces habíamos hecho torres, habíamos levantado torres humanas de 5, 6, 7 pisos, habíamos hecho saltos por medio del fuego, y habíamos hecho saltos con trampolines, con pelotas, y la gente, ¡ah, qué lindo!, dijeron. Entonces, en la otra inauguración de la cancha, repetiremos esta demostración, dijeron. Como estuvo tan bueno, repetiremos en el otro campeonato más de la otra comunidad, dijeron. Porque esto está muy bien, muy bueno, dijeron. La primera demostración, todo el pueblo se vino. Porque estaba interesante, estaba bueno. Como ya vieron la demostración, dijeron, no, van a repetir lo mismo en el otro lugar. Ya. En la segunda, muy pocos ya fueron. En el tercero, ya casi nadie fue. Entonces uno se acostumbra a lo que ve, uno se acostumbra, ya no lo es novedoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si acaso es algo así que pasa en la iglesia, no es así, ¿no? Si la unción de Dios, el poder de Dios no está en la iglesia, entonces pasaría lo mismo. Ustedes dirían, bueno, ya cantamos el bailecito, el mismo ritmo, ya aquí se le ve el mismo baterista, el mismo tecladista. Y uno se aburriría con ese formato. Pero nosotros no nos aburrimos porque hemos conocido a Dios. Y venimos domingo tras domingo, actividad tras actividad, convocatoria tras convocatoria, porque la unción es quien lleva la iglesia adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me tienen que responder, o si no voy a bajar allá abajo y me voy a enojar. ¿Ya? Entonces, si la unción no está en la iglesia, si nosotros no nos movemos con la unción, si nosotros no tenemos la unción de Dios, todo esto sería vacío. Hay una persona que le decía, la iglesia católica, vieron que hay personas que defienden a la iglesia, que es la primera iglesia, que es la iglesia más antigua, que la madre iglesia. Hay una ocasión le dijeron, sí, es verdad, le dijeron, pero ustedes han perdido la unción, no han suplido la necesidad de la gente, no han suplido esa sed que tiene en el alma, en el espíritu, esa necesidad que tiene en el cuerpo, no han suplido, han perdido la unción. Por eso se han vaciado sus iglesias. Por eso las estadísticas dicen que ustedes van de bajada. Porque no hay la unción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios, nos relata que Jesús cuando vino, dijo que trajo la unción.
vino con la unción. Si no hay ese poder de Dios, esa unción, ese algo sobrenatural, si no hay algo sobrenatural en el Evangelio, entonces es vacío. No estarías aquí, no estaríamos aquí. Y dice la palabra de Dios, acabamos de leer, dice, como Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder, dice, a Jesús. Y como Jesús, dice, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice, porque Dios estaba con Jesús. Amén. Y nosotros eso es lo que tenemos que seguir y lo que tenemos que agarrar, buscar la unción de Dios. Yo en una ocasión le pregunté a Dios, y esto, cuando ya yo empezaba, inmiscuirme un poquito en el tema de querer enseñar la palabra de Dios, en el tema de no querer predicar, sino que enseñar la palabra de Dios. En una ocasión predicaron de la unción. Y yo le dije a Dios, Dios mío, en este caso, si a mí me tocara predicar esto, ¿qué es lo que hablaría? Porque otra cosa es saber y otra cosa es vivir y otra cosa es cuando tú mismo lo pruebas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios me hacía recuerdo. Y yo le pregunté varias veces, ¿cómo haría? ¿Cómo hablaría? Porque yo siempre tengo un poquito de cuidado de hablarles con responsabilidad. No solo decir lo que sé, sino que también decir lo que he experimentado y lo que lo he vivido. Entonces a Dios yo le pregunto y le digo, ¿qué cosa hablaría, Dios mío? Si estos hombres de Dios han tenido tanta experiencia contigo, te han encontrado de esa manera. Y me hacía recuerdo, hace mucho tiempo, cuando yo subía a un cerrito a escuchar la radio. Era cerro, no era aquí. Y salía solamente, porque ustedes saben, las frecuencias de amplitud modulada que son los AMs, en la noche tienen más larga distancia que de día. Entonces se anochecía, entraba el sol, se anochecía y alrededor de las 7, de las 8 de la noche empezaba a sintonizar 1300 AM. Y yo decía, ¿cómo será la unción? ¿Cómo Dios, cómo uno palpará la unción? Y a veces cuando ignoramos la palabra unción y cuando no sabemos de la palabra de unción y no hemos tenido un contacto directo, ¿qué es lo que pensamos? Que la unción está lejos de nosotros, de nuestro alcance y de nuestro pensamiento. Y en ese momento yo anhelaba, ¿cómo es que se sanan? ¿Qué es pues la unción? Y en una ocasión cuando yo andaba en bicicleta, cuando estaba meditando al respecto, en una quebradita, cuando yo corría en bicicleta, y una voz escucho, todos serán ungidos, todos conocerán el Espíritu Santo. Y yo me asusto, porque si tú escuchas una voz así, yo me asusto. ¿Qué ha pasado? Digo. Y ese día yo conocí a Dios. Y en una ocasión, cuando yo leía la palabra de Dios, porque yo les hablo un poquito, porque a veces hay muchos que vemos la unción bien de lejos y pensamos que es la unción para aquel que tiene corbata, para aquel que ha estudiado, para aquel que ha tenido una experiencia tal vez con los apóstoles. Y la palabra de Dios no nos dice que es así, sino que todos somos ungidos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. En una ocasión cuando ya aquí en Sucre, quedamos en jugar con los chicos de la iglesia, quedamos en jugar y decimos, vamos a ir a jugar a tal hora, muy bien, ya vamos a jugar a la torre. En ese entonces yo estaba leyendo este famoso libro de Buenos Días Espíritu Santo, y yo estaba leyendo, y era muy bonito. Pero en una de esas veces, un día sábado, yo cuando estaba leyendo, me impacta a partes del libro,
Y cuando lo estaba leyendo, no dejaba de llorar. A las 7 de la mañana teníamos que ir a jugar y me olvidé de ir a jugar. Y la cancha era cerquita de donde yo vivía. ¿Y qué habrá pasado con el Obed? ¿Por qué no ha venido a jugar? Si el Obed nunca falla a jugar. Y los chicos vienen a buscarme media hora después. Y tocan la puerta, no les abro la puerta. El dueño de la casa les abre la puerta, los chicos conocían mi cuarto, entran a mi cuarto y los chicos me encuentran llorando. Estaba llorando yo, leyendo la Biblia, leyendo ese libro. Y sentía la unción, sentía tal vez algo muy grande, algo muy pesado, algo muy poderoso en mí. Y no dejaba de llorar y los chicos ya hacían chistes, ya no llores, ¿qué ha pasado? Y Elías decía, no te topaste con este libro, dijo. Entonces ya me empezaba a consolar, sí, Obed, así es esto. Entonces, cuando nosotros queremos de la unción viene a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que reconocer que tenemos la unción. Vieron que cuando nosotros vemos la unción de lejos y pensamos que no es para nosotros, ni siquiera podemos hablar ni confesar. Es como decir, este salón es mío. Pero yo sé que no es mío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pasa. La palabra de Dios en 2 Corintios nos dice, y Él dice que nos confirma con vosotros en Cristo. Y Él que nos ungió, es Dios. Cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, cuando nosotros hemos sido hijos de Dios, hemos aceptado a Dios, ya somos ungidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora diga, soy ungido, diga, a ver. No, aunque no te la creas, la palabra de Dios en Proverbios dice, de la boca de lo que vos hablas te vas a alimentar, vas a comer, vas a vivir, dice, ¿no ve? De lo que confiesas vas a hablar, de todo, la vida y la muerte está en tu boca, dice. Así que hay que hablarlo, diga, soy ungido, diga. Aunque digas, no, pero como si acabo de venir después de estar navegando 2 horas en el Facebook, ¿cómo yo voy a ser ungido? Aunque digas, no, igual di, soy ungido, diga. Solamente hay que querer, solamente hay que anhelar, solamente hay que buscar y hay que perseverar. Y Dios nos va a ungir. Dios ya te ha ungido. Solamente tú tienes que reconocer que eres ungido para que Dios utilice tu vida, tu mano, para que Dios utilice el talento que tienes ahí donde tú te desempeñas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, nosotros ya somos ungidos. Dice, vosotros ya sois ungidos. Y el que nos ungió, dice, es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vieron que si nosotros conseguiríamos la unción por título, por ejemplo, no seríamos ungidos por Dios, sino seríamos reconocidos, avalados. Pero la palabra de Dios dice, es Dios quien nos unge. ¿Dónde empieza? Ahí en la soledad de nuestra habitación. Ahí cuando tú empiezas a orar, solo sin que nadie te lo diga. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Para ustedes facilito es orar? Yo siempre les cuento esto, para que no piensen que, el hermano Obed ha debido, pues, claro, para él fácil es, pues, ¿no? La cantidad de veces que me he hecho reñir en la iglesia, la cantidad de veces que la he tarreado, la cantidad de veces que he dicho, ahora sí voy a ir a orar y no iba a orar. Y cuando la primera vez por mi propia voluntad fui a orar, ¿sabes qué pasó? Esto se convirtió en una sola pieza de fierro. O sea, no podía arrodillarme. Ya voy a orar. Ya sí, Señor, gracias, Dios mío. Ya mi desayuno voy a poner. No puede ser, no puedo hacer eso, dije.
Ya, esta vez sí voy a orar. ¿Eh? Así como los gorditos dicen, ahora empiezo la dieta, dicen, ¿no? Y dije, ya, yo ahora sí voy a orar, dije. Ya me pongo a orar, ya me alisto, ya todo, ya, bien está. Ya va, así, Señor. Y no podía orar. Cuando la primera vez oré, ¿sabes qué me pasó? Sentí que rompí, que doblé mis rodillas de fierro. Era increíble, son flexibles, yo juego, yo hago bicicleta, y cómo es que puede estar así duro. Pero cuando quería orar, era tan duro. Pero Dios es quien nos unge. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es quien me unge, diga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios dice que la unción nos enseña. Un ejemplo muy bonito dieron en una ocasión. Por muy torpe que seamos, la unción nos guarda. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 2:20, nos dice, pero vosotros, dice, ustedes, dice, tenéis la unción del Santo, y con esto conocéis todas las cosas, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros tenemos, dice, la unción del Padre. Si nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, ahora nosotros ya somos ungidos de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, a ver, soy ungido, diga una vez más. No, diga más fuerte, soy ungido, diga. Si nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos han hecho esa oración que hemos dicho? Sí, Señor Dios mío, perdóname y me arrepiento de corazón y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Cuántos han aceptado a Dios? Una vez que somos hechos hijos de Dios, somos ungidos. Y la palabra de Dios dice que la unción nos enseña en las cosas que debemos desempeñarnos. La unción nos guarda, dice. La unción nos guía en todo lo que tenemos que hacer. Por muy torpe que sea, pero yo siempre soy vetal. Yo siempre la ando fregando, dice, ¿no ve? No, pero yo pues ya quiero hacer bien. Y digo, voy a cambiar. Igual la vuelvo a fregar el día viernes, dice. Hay gente que dice eso. Yo ya no tengo solución. Ya no me hablas de la iglesia, me dicen a mí. De la iglesia nomás me hablas. A mí me da miedo ir a la iglesia, porque si voy a la iglesia, llego a la puerta y me fundo, dice. Y la palabra de Dios dice, la unción es quien nos enseña. Por muy torpe que seas, no vas a tropezar. Por mucho que quieras tarrearlo, no lo vas a hacer, porque la unción es quien nos guarda y nos enseña. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alguna vez han visto esta escena? A ver, muchos conocen esta escena. Cuando agarran al niño y están llevando al niño por la calle o no sé, por algún lugar. Y el niño, cuando le agarras de la mano, no dice, a ver, tengo que pisar aquí sí, aquí no. No dice, o dice, el niño anda así. Se ríen porque les ha pasado. ¿Sí o no? Y el padre o la madre está agarrando al niño aquí, firme. El padre también está mirando qué hay adelante, qué no hay, qué carro viene, el semáforo cambia, no cambia, vino taxi, viene Volvo, viene volqueta, no, una motocicleta se ha aparecido, alguien se ha resbalado con el plátano, está viendo, ¿no? Pero cuando el niño mira así, y el padre está agarrando. Como el niño no ve, no panoramiza el camino que tiene que caminar, ¿qué es lo que pasa? Agarra un dedo, ¡ay! Se cae, ¿no? Y el papá y la mamá en ese momento se convierte en el ninja americano del momento. ¡Ah! Le agarra así. ¿Sí o no? Así es la unción. Por muy torpe que seamos, por mucho que caigamos, la unción es quien nos guarda, la unción que nos enseña, la unción es quien nos guía adelante. No importa si nos hablan, si nos gritan, si nos protestan, la unción es quien nos enseña. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, soy ungido, diga. A ver, más fuerte, vamos, avívese, diga, soy ungido, diga pues.
Aunque no te la creas, aunque no parezca que eres ungido, diga, soy ungido, tiene que decir. Y eso dice, la unción nos enseña, dice, y conoceréis todas las cosas, dice. Cuando ustedes tengan la unción del santo, dice. ¿Quién es el santo? Jesús es el santo. ¿Quién es quién? El Padre. Jesús es el Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, la unción es pegajosa. Eso no es algo que no conocen, ¿no? Si ustedes en el curso de la, no sé, en el aula, ahora que no hay aulas, uno se junta con los de atrás, entonces se convierte como los de atrás. ¿Y los de atrás qué hacen? Agarran el papelito. El de atrás siempre está, agarra el bolígrafo, está molestando. El que está atrás siempre está en su celular. El que está atrás siempre molesta. Y uno que se junta con los de atrás, entonces se vuelve igualito. Y en el caso de cuando uno se junta con los de adelante, cuando uno se junta con los más estudiosos, a pesar que ahora a los estudiosos se les mira feo, ¿no? Corchito, estudiosito vos. No te vamos a invitar al cumpleaños. Se ríen porque les ha pasado. Y la unción no deja de ser algo así. En Hechos dice la palabra de Dios. De tal manera que aún se llevaban, dice, a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, está hablando, ¿no? Y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Eso es algo que tiene que ocurrir con nosotros. Yo en una ocasión cuando, entre muchos otros que me ha pasado, cuando es la primera nos acordamos, ¿no? Una hermana nos lleva a su casa a orar, a ungir, y en medio de tanta desesperación, no me relata tanto el problema, ¿no? Pero poquito me da a luz a conocer y estamos así, esto está pasando, y tenemos estos diagnósticos, y el médico ha dicho esto, y hemos ido a este lugar, y ellos no quieren saber nada de Dios, porque se enojaban. En esa primera ocasión cuando fui a orar, oramos, con un hermano más fuimos, oramos, bendecimos a ese lugar, todo lo que hacemos, ¿no? Salimos de la casa, no pasó nada, había un momento bien intenso así, porque otros eran cristianos, otros no eran cristianos, no se podía decir mucho amén, no sé, cosas así. Oramos, salimos de la casa, al día siguiente en la mañanita, muy mañanita, me llama, suena el celular. Hermano, ven, me dice, medio desesperado me llama. Y yo me asusté. Ay, se ha muerto seguro, dije. ¿No? Qué mal pensamiento. Pero eso es lo que pensé. Porque me llama desesperado. Como desesperado, la primera, me dice, me hace asustar. Y vieron que algunos dicen, yo escuché este mensaje, tienes que orar, tienes que ir a orar, aunque el primero que ore se muera. Dije, Y en esa ocasión, no sé si me vino, se juntó eso creo que en mi cabeza, hermano, me dice. Y yo dije, no, ¿qué ha pasado? Se ha muerto. ¿Para qué he ido a orar? Casi digo. Y cuando la hermana me empieza a relatar, me dice, hermano, me he soñado. Y llorando me llama,
Me he soñado que gusanos, diablos han salido por aquí, hermana. Me dice, empieza a describir en sus palabras, ¿no? Empieza a escribir, han salido gusanos de aquí, han salido por aquí, por arriba, por abajo, han salido serpientes, hermano. Gracias, hermano, ahora soy sano, estamos libres, estoy ahora. Empieza a llorar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo que dice aquí. Cuando nosotros tenemos la unción, lo sobrenatural nos persigue. Cuando nosotros tenemos la unción, vas a una visita o con un amigo, con una amiga o con una persona normal, natural, que no conoce a Dios más. Pero cuando tú tienes la unción de Dios, la unción del Santo, los milagros te persiguen. Porque Pablo dice que la unción se pegaba a su cuerpo, la unción caminaba, la unción se pegaba, dice, hasta la sombra, hasta al sudor que él se limpiaba, se pegaba la unción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora diga, soy ungido, diga pues. La unción, de tal manera, dice, aún llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban, dice, de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora yo les pongo a ustedes, ¿alguna vez han tenido la travesía de orar por los enfermos? ¿Alguna vez así solitos ustedes, ya otros más capos, otros menos capos, ya, ¿no? ¿Han orado? Porque yo igual de lejos veía cómo será orar. ¿Cómo será que Dios sana? Y Dios te va enseñando cuando tú tienes la unción. Dios, como ya eres ungido, Dios te va a ir guiando. Y en todo ese proceso que tú vas a ir pasando, en visitar, en las cosas que te vas a desempeñar, Dios te va a respaldar, porque la palabra de Dios dice que la unción se pegaba y los enfermos eran sanados, los demonios empezaban a salir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo puedes saber que tienes la unción? Probando, ¿sí o no? ¿Cómo sabes tú que sabes manejar bicicleta? Por fe, hermano, yo sé manejar bicicleta. No, en serio, no, sí, hermano, yo por fe sé manejar bicicleta, lo proclamo, lo hablo, lo digo, lo creo, lo veo, lo visiono, sé manejar bicicleta. ¿Sabes manejar bicicleta? Cuando sabes manejar bicicleta. ¿Sí o no? Uno, ¿cuándo sabe que tiene la unción? ¿Cuándo sabe que Dios usa su vida? Uno, ¿cuándo sabe que tiene esa unción? Cuando prueba que estás ungido, orando por el enfermo. En una ocasión me invitaron a mí a orar a una casa. Esto no fue aquí, sino que fue en mi pueblo. Y por alguna extraña razón coincidimos con otro pastor. Los hermanos desesperados empezaron a llamar a otro y dijeron, Obed está aquí, le invitaremos también que venga. Y a la hora indicada me invitaron y yo fui a la hora indicada y fui a orar a ese lugar. Y cuando fui a orar, otro hermano más llega, otra persona más llega, entre muchos otros, y oraremos, hablamos y oraremos. Y nosotros tenemos nuestra manera de orar. Si ustedes van a orar o escuchan orar, nosotros a Satanás respeto, no tenemos ni el mínimo respeto, ¿sí o no? En el nombre de Jesús, fuera. Y lo tratamos de la peor manera más posible. Y en esa ocasión yo ya tenía ese formato. Claro que antes no sabía orar, entonces dije, no hay problema, voy a orar y voy a orar como sé. Y coincidimos con otro pastor de otra iglesia, entonces él oraba, Dios mío, sánalo, bendícelo, Padre amado, si es tu voluntad siempre, llévatelo, así. Y yo no, yo dije, repite esto, y cuando estábamos orando, empiezo a
a reprender. Y yo digo, espíritu inmundo del diablo, dolor de barriga, todo ese dolor ahí adentro, ¡fuera, Padre! Y empieza a gritar, empieza a loquearme a nuestra manera. Y el hombre empieza, ¡ay! ¡Ay! Empieza a gritar. Y yo bien envalentonado, no empiezo a tener miedo, nada, y sigo haciendo, ¡fuera ya! Le toca, empiezo a tocarle y digo, ¡sal de aquí, diablo, en el nombre de Jesús, poder de Dios! Y los hermanos me habían estado mirando y el pastor me dice, con calma nomás, no, hay que orar para su sanidad, con el diablo no te metas, hermano, me dice. Y trato de no escucharlo y sigo, ¡fuera, sal, Satanás! Cuando tenemos la unción hace milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros dicen que nosotros somos ungidos y la unción se nos pega. Si tú te juntas con personas que no son ungidas, que están ahí chacoteando, que están haciendo una y otra cosa, entonces no vas a ser ungido, sino que tienes que juntarte con personas que están orando. Tienes que escogerte líderes, personas que están ahí con la unción, que ves que de su mano se hacen milagros, se hacen maravillas. Tenemos que juntarnos con nuestros líderes, con nuestros mentores, con nuestros pastores, que lleven la unción, y esa unción que se contagie a nosotros, para que nosotros también no solo seamos habladores del poder de Dios, sino que seamos testigos del poder de Dios, testigos de la unción de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La unción se pega, diga. Más fuerte, dígalo. La unción se pega, diga. También me pega, diga. Y dice la palabra de Dios, los espíritus malos salían. ¿Sabes lo bueno, lo lindo de esto? ¿Sabes qué es? La unción se puede transportar, así lo voy a poner, en cualquier objeto. Si la palabra de Dios dice que la unción se transportaba en el sudor de Pablo, entonces la unción se puede transportar en el pan, la unción se puede transportar en la ropa, la unción se puede transportar en las galletas, la unción se puede transportar en el agua, así como se transporta en el aceite. La unción se puede transportar en tu cuerpo. La unción se puede transportar en cualquier otro elemento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros tenemos que ser, ahí es donde nosotros entramos. Ungimos una cosa y esa unción es trasladado al familiar, al enfermo, al necesitado. Claro, nosotros somos los que, sí, lindo, gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos los que vivimos en ese, no sé si decirlo burbuja o decirlo en medio de esa gloria. Nosotros somos los que vivimos en esa cobertura de Dios. Pero hay personas, hay gente, hay niños, hay jóvenes que no viven eso. Hay personas ya mayores, viven bajo la presión del diablo, bajo la opresión del diablo, transformados en deuda, en preocupaciones, transformados en enfermedades, transformados en odio, en rencor. Pero nosotros, como vivimos bajo la gloria de Dios, a veces no vemos, no sentimos. Y para eso nosotros necesitamos ser ungidos, ungir las cosas para que la unción también se pegue a aquella persona necesitada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando nosotros ungimos una cosa, como en este caso vamos a ungir estas botellitas de agua que se han traído cada uno de ustedes. No, hermano, yo he traído, en aplicación he traído. No, agua hemos dicho. Vete que otro me dice, enciendan la vela. Voy a sacar mi aplicación, tengo una app. ¿Agüita han traído? Sí, hermano, aquí está, una app de agua. Los paños eran ungidos. La unción
se pega y la unción se traslada a esa casa. Y con esto se puede ungir la casa, se puede ungir nuestro hogar, nuestra habitación donde vivimos. Se puede ungir esas maquinarias, se puede ungir el lugar donde nos desempeñamos, porque cada cual tenemos un lugar donde nos desempeñamos, ya sea trabajando, ya sea estudiando, ya sea haciendo una y otra cosa. Cada uno de nosotros llegamos a todos esos rincones. Cada uno de nosotros somos la luz y la sal. Cada uno de nosotros somos una pequeña luz en medio de toda esa tiniebla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la unción se pega en todos los elementos que queramos nosotros. Se les dije, ¿no? Trasladar o transportar. Y ahora lo vamos a hacer. Vamos a ungir estas botellitas de agua que ustedes han traído. Y esa agua lo vas a llevar para saber si eres ungido. Y vas a ver, no es que tal vez tú vas a dudar, pero Dios lo va a hacer. Yo cuántas veces he dudado y no he sido tan valiente para decir, sí, lo voy a hacer, sí. No. Igual siempre he mirado la unción que estaba lejos. Y yo creía que nunca por mi mano se podía sanar. O con una sola palabra que alguien podía edificarse, nunca lo creía yo. El único anhelo que yo siempre he tenido es ayudar, servir a Dios, seguir sus mandamientos, sus principios, sus valores, que la obra de Dios vaya adelante. Pero cuando tú anhelas, la unción viene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios dice en Isaías: acontecerá en aquel tiempo, dice, que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo, dice, toda esa esclavitud, todo ese mal que nos aqueja como sociedad, tal vez ya ahora más actualizada y más modernizada, entre comillas, por supuesto. Dice, de toda esa esclavitud, la unción es quien nos guarda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La unción es quien nos liberta. En aquel tiempo, en este tiempo nos está hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algo que quiero compartir de mi corazón. A veces cuando nosotros vemos la unción o el poder de Dios, o ese que les acabo de contar que Dios puede hacer a través de cada uno de ustedes, de sus manos, toda la gloria, toda la honra es para Dios. Amén. Amén. A veces, yo siempre escucho esto a veces, y dicen: sí, soy ungido, Dios mío, llévame, veo multitudes. Y a veces dicen: sí, pues me veo predicando en coliseos, dicen. En una ocasión, cuando estaban ungiendo, llegó nuestro apóstol. En esa ocasión dijo: a ver, a todos chicos de Sucre, a ver, suban, les voy a ungir, dijo, en la carpa. Me acuerdo esta escena como si fuera ayer. Todos vinieron así. Y yo estaba casi por aquí, no estaba al medio. Y nos empieza a ungir el pastor Luis y caímos toditos. Estábamos en el piso. Levántenlos, vamos a orar, una vez más les vamos a ungir. ¿Y sabes qué pasó? Ungió. Naciones, que predique, que esto. Y yo estaba aquí. Y yo dije: me va a ungir, me va a tocar. Y se pasó, increíble. Se pasó, te empieza a orar y todo ya. Y yo dije: chami, especial para mí, me va a ungir, dije.
Y yo levantando ahí, único, paradito. Y el pastor se fue. Parece que no me hubiera visto. Y ahora estoy aquí. Vuelvo a lo que les digo. Si uno ve la unción diciendo, enamorándose de las multitudes, entonces la unción no es para eso. La unción es para predicar al perdido. Cuando uno dice, veo estadio, veo multitudes, está enamorado de la gente, no del perdido, no de aquella persona que está sufriendo, no de aquel niño que no ha comido, no de aquella persona que le oprime esa preocupación, o no está enamorado de esas personas que en lindas casas viven tal vez como perro y gato, que padres no quieren ver a sus hijos ni a sus hijas, que hijos no quieren llegar a sus casas para predicarles a ellos. Es la unción. ¿Cómo sabemos que sabemos manejar bicicleta? Cuando sabemos manejar bicicleta. ¿Cuándo sabemos que tenemos la unción? Cuando tú pruebes ungiendo ese vaso, esa botella de agua, ese paño que uno trae, esa billetera, ungiendo esa herramienta, ungiendo el lugar que nos desempeñamos, va mejor, es diferente, atienden bien, me habla bonito, qué lindo es hablar con esa persona. Ahí se identifica la unción de Dios y el evangelio sigue predicado y el evangelio va yendo adelante porque nosotros somos ungidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie, vamos a orar en esta tarde. 1 minuto les voy a dar, exactamente 1 minuto les voy a dar. Las personas que no se han traído agüita, vamos a conseguir agüita y afuera tenemos. 1 minuto solamente. En todo orden, por favor. A la orquesta voy a pedir a que suba para poder cantar una alabanza. Eso es. Eso es. Danicito, pasate. Eso es. Rápidamente. Y el resto pónganse de pie. O a esa oficina, o a esa persona que está pasando malos momentos, o a ese papá que no quiere a sus hijos, o a esos niños o a esos jóvenes que no quieren llegar a sus casas y que no quieren saber de sus papás.
para alguien. Piensa, pon allí a tu mente, visualiza a dónde va a llegar ese elemento, esa agua que tú estás agarrando. Y vamos a orar, y Dios va a hacer, y Dios lo va a hacer. Vamos, eso es. Oh, empiece a visualizar. Dios está aquí. Dios está aquí. Gracias, Señor Jesús. Aquí estoy, Padre amado, dígale. Aquí estoy, Jesús, dígale. Vamos, dígale, usa mi vida, Dios mío, dígale. Levántame, Dios mío, dígale. Vamos, pídele y dile, muéstrame tu poder, dígale. Anhela su poder, anhela esa unción, y Dios lo va a hacer. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios va a usar tus manos. Dios va a usar tu vida. Dios te va a levantar en lo que tú estás soñando y anhelando. Dios te va a levantar como predicador, como empresario, como un gran trabajador. Dios te va a levantar ahí donde tú te desempeñas. Dios te levanta en eso lo que tú haces con la obra de tus manos. Dios te levanta. Dios bendice el sueño que tienes desde ahora. Ese sueño que es tan pequeñito y lo miras lejos, Dios te lo va a dar. Porque tú ya eres ungido. Tú ya eres escogido de Dios. Hijo de Dios. Apartado del mal. ¡Oh, Dios mío! Aquí estoy, dígale. No le diga nada más que dígale solo, aquí estoy, Jesús, dígale. Una y otra vez dígale, aquí estoy, dígale, aquí estoy. Te anhelo, te amo, dígale, vamos. Y si sientes que no eres ungida, dígale, úngeme, Dios mío, dígale. Vamos, tu presencia aquí en mi vida, dígale. Unge mi vida, Padre amado, úngeme, Dios mío. Oh, aquí, Jesús. Vamos, no tenga miedo, dígale, Jesús, dígale. Oh, aquí tu unción, Dios mío. Aquí tu unción, Dios mío. Unjo estas botellas de agua, Dios mío, en tu nombre. ¡Oh, el poder de Dios desciende, Dios! Tu Espíritu Santo desciende. La unción de Dios desciende sobre este elemento para que sea tu nombre glorificado, para que tu evangelio avance más, Dios mío, para que el enfermo sea sanado, para que el oprimido, Dios mío, sea libertado, para que aquella persona, Dios mío, que está en una opresión terrible, sea liberado. Ungimos esta agua, Dios mío, para que el corazón de los padres vuelva hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Dios mío. Oh, enviamos este elemento, Dios mío. No es el agua, Dios, es el poder de Dios, es la unción de Dios que sana, que liberta en esa casa, que unge ese hogar, que prospera ese trabajo, que prospera, Dios mío, la obra de sus manos. No es el agua, es el poder de Dios a través del agua. Úngenos, Dios mío. Levante su mano arriba y en una mano levante esa agua. Y si no ha traído una agua, levante algo, un objeto, una ropa.
vamos a gritar poder de Dios. Por ese mismo objetivo que has pensado dónde vas a llevar el agua, por ese mismo. A la cuenta de 3 lo gritamos. A la 1. A las 2. Vamos, las manos arriba. Arriba, arriba las manos. Si avanzas, grítala. Gracias, Señor. Gracias, diga. Señor, me llevo esta agua, Padre. Y donde quiera que vaya, Dios mío, transforma mi familia. Señor, quizás va a beber un enfermo, un desahuciado, una persona que no puede cambiar, Señor. Tu unción, Señor, se pega, Señor, al agua en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Y declaro que yo soy ungido, que tengo la unción del Santo. Dile, recibo esa unción fresca. Vamos, proclámalo, dile, soy ungido en el nombre de Jesús. Soy ungida, diga, soy bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén.